En el Real Madrid no solo basta convencer, también hay que convencer. Y cuando las cosas van mal, todas las miradas apuntan al entrenador. Para ello, hoy nos preguntamos si el banquillo del Real Madrid es el más exigente del mundo. Soy Álvaro Camacho y esto es Minuto 116. Y para responder a esta incógnita, tengo conmigo a mi compañero, amigo y referente, por qué no decirlo, Rubén Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Que eres muy sinvergüenza, es lo que te puedo decir. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues, Oye, me alegra que me llames también para consultarme cosas. Gracias. ¿Te podría considerarme un poquito experto o no? Podemos decir por hombre, ahí, ¿no? como he dicho, referente. Para mí eres referente ya no solo en tema periodismo, compañerismo, también referente en el tema de streaming, ¿no? Estás a tope con tu propio canal también. Bueno. Vamos a lo que nos atañe. Venga. La figura del entrenador en el Real Madrid. Antes de entrar en el medio de la cuestión, quiero preguntarte cómo estás viendo tú estos primeros meses de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Pues yo bien. Es verdad que evidentemente los últimos dos partidos, tanto Anfield como Vallecas, han generado muchas dudas, pero realmente si tú lo miras con perspectiva desde fuera, el Real Madrid está primero a 3 puntos del FC Barcelona, está entre los 8 primeros equipos de la Champions, que mirando el tema del año pasado evidentemente es un paso muy, muy grande, ¿no? Yo creo que el Madrid ha mejorado en su fútbol, todavía le queda mucho por mejorar, y quizás lo único que le puedo poner nota negativa al equipo es unas desconexiones raras en ciertos encuentros, ¿no? Pasó en el Metropolitano, creo que pasó en Anfield, y no tanto en Vallecas, pero también en Vallecas, ¿no? Yo ya no sé, muchas veces pienso si no es más actitud, si es más cuestión de fútbol de Xabi Alonso, pero yo diría que los primeros meses de Xabi Alonso no se pueden considerar malos, aunque muchos quieran tacharlos de esa manera. Siempre hay cierto run-run, ¿no? Sobre todo en los pinchazos, en las derrotas sobre todo, más si se producen de una manera no estrepitosa, pero sí catastrófica, como ocurrió en el derbi, cuando no se sacan los resultados. No sé si es por cierto alarmismo, ¿no? Por ese resultadismo, o porque en el Real Madrid se exigen unos estándares que en otros clubes no hay. Sí, yo creo que es por eso. O sea, el Real Madrid es el club más exigente del mundo, sin ninguna duda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando el Real Madrid gana una Champions, que casualmente estos últimos años ha ganado muchas, cuando estuvieron celebrando la 13 estaban pensando en la 14. O sea, no, parece que no hay momento de celebración de la 13. La propia celebración de la 13 es cómo consigues esa decimotercera, ¿no? Y cuando ganaron la 14 querían la 15, y cuando ganaron la 15 ya estaban en busca de la 16. Es el equipo más exigente y es el equipo que más rápido enciende las alarmas en el momento en el que ve algo que no concuerda. Más allá de que, evidentemente, es una afición muy grande. Esto no significa que el resto no tenga aficiones grandes, sino que el Madrid tiene una afición muy grande y que dentro de esas aficiones, evidentemente, hay diferentes sectores que piensan de una manera u otra. Y ya muchas veces pasa, y yo siento que una vez que llega un entrenador, muchas veces hay ciertos sectores que lo juzgan de primeras porque quizás no sea de su cuerda, no les guste o porque vaya a implantar de una manera ciertas cosas que a lo mejor no acompaña al equipo o piense que no puede acompañar al equipo. Hablando un poco de cómo está llevando el propio Xavi su etapa en el Real Madrid, ¿qué aciertos estás viendo tú y qué errores? Porque también se está hablando mucho de que en ciertas ocasiones ha pecado un poco de eso que llegó a pecar Ancelotti en esta última temporada, pero también ha habido grandes aciertos, como por ejemplo recuperar a Tchouaméni, sacar la mejor versión de Güler o incluso de Mbappé, que el año pasado también hizo un buen año, pero está, digamos, mejorando las cifras y está proyectando unas cifras mucho mejores a las del año pasado. A mí, yo lo que para mí siempre digo que me parece lo más clave que ha conseguido Ancelotti, voy a decir, Xabi Alonso, a diferencia con el Ancelotti de la última temporada, ¿no? Porque parece que muchas veces señalamos a Ancelotti como si hubiera sido un fracaso, y Ancelotti ha sido el mejor entrenador que ha pasado seguramente en cuanto a títulos por el Real Madrid, ¿no? Pero es verdad que la última temporada señaló tantos defectos de la plantilla que te hace rápido ver los aciertos, ¿no? Para mí un gran acierto es que el equipo defiende como un bloque y ataca como un bloque, y eso es importante, más allá de partidos que a lo mejor no haya tenido eso, ¿no? Pero creo que en general es un equipo que defiende como un bloque y ataca como un bloque. Luego, evidentemente, en el aspecto táctico es un entrenador que he sentido que ha movido más al equipo, ¿no? Creo que no ha repetido una alineación, no estoy seguro, pero si ha repetido ha sido una o dos, no creo que haya repetido más, y eso de alguna manera te habla de que
mueve mucho al equipo y eso no es malo, ¿no? Porque al final tienes alerta a todos los tienes activos y eso es importante. Para mí esos son los principales aciertos, más allá de que evidentemente el equipo está situado en una posición muy buena, 3 puntos, repito, del Barcelona, líder de la Liga y dentro de los 8 primeros de la Champions. El gran defecto, pues que al final todos los proyectos cuando empiezan necesitan su tiempo. Y lo hemos hablado justo en la pregunta anterior. El Madrid es un equipo que no hay tiempo para probaturas, ¿no? Tienes que llegar y ganar. Ese es quizás el gran debe que tiene Xabi Alonso, porque dentro de este tiempo pues, ha tenido duras derrotas, ¿no? Porque quizás si la derrota en Metropolitano Anfield hubiera sido de diferente manera, que Anfield fue 1-0, pero la sensación fue de un más, ¿no? Sí. Fue una sensación de bastante más. Quizás no hubiera tenido tanta crítica, pero las derrotas han sido duras. Luego también para mí hay 2 puntos. Uno es el uso de la cantera, que yo creo que él parecía que iba a utilizar mucho más la cantera y ha tenido momentos de utilizarla y no ha querido. Que no me parece, que quiero decir, que entra dentro de lo último que hemos visto, ¿no? En el Real Madrid, pero sí parecía que Xabi Alonso iba a utilizar más la cantera. Y luego, otro punto importante es el tema de los cambios. Para mí, ahí sí que me ha dejado mucho que desear. Y sobre todo en estos grandes partidos era como muy previsible, ¿no? Los cambios que iba a hacer, jugadores que a lo mejor no están rindiendo a un gran nivel, sigue metiéndolos, ¿no? Y que además han estado a punto de salir, como el caso de Rodrigo, que es un jugador que parece que tampoco está muy enchufado con la plantilla y no está dando minutos, por ejemplo, a Hendrik o a Gonzalo, que ¿por qué no darle minutos? ¿Por qué no probarlo? Pues yo sé que por mucho que piense que puede ser delantero, ¿por qué no puede ser extremo derecho y probarlos, ¿no? Antes de... O sea, no sabes cómo funcionan. Lo que tienes claro es que los minutos que ha tenido Rodrigo, los minutos que ha tenido Brahim, los últimos no han sido buenos, pues prueba otra cosa. Eso es quizás los grandes debes que yo le veo a Xavi por ahora en el Madrid. Has comentado tú las 2 últimas cuestiones que te quería hacer, pero vamos por partes. Sí. Hablabas de tiempo. No recuerdo, pero me parece que fue Antonio Romero en un justo después de un partido del Real Madrid que hablaba justo eso del tiempo, ¿no? Que en el Real Madrid no hay eso de esto es un proceso, ¿no? Esto requiere un tiempo, esto es un proyecto a largo plazo, digamos, ¿no? Que en el Real Madrid se necesita llegar y besar el salto y obviamente ganar, ¿no? ¿Crees que si, por lo que sea, por lo que fuera, ojalá que no, pero se endurecieran las cosas se pusieran feas, ¿le darían ese tiempo a Xabi Alonso o rápidamente habría, digamos, un cambio de entrenador o se tomaría una medida desde arriba en el Real Madrid? O sea, si me preguntas si Xabi Alonso creo que va a aguantar toda la temporada, aunque no... Yo creo que va a aguantar toda la temporada. Las notas se pondrán al final, me explico. Si Xabi Alonso no gana algún título, o sea, Madrid ha demostrado que le cuesta mantener a un entrenador si no ha ganado antes, porque a Ancelotti le pasó, pero había ganado antes, evidentemente. Si creo que le pueden echar durante la temporada, me costaría verlo, porque creo que aparte no creo que el Madrid se vaya a comportar de esa manera y quizás, a no ser que una cosa muy catástrofe, no sé cómo explicarte, que se quede fuera de la fase de grupos de esta liguilla, perdón, de la Champions, o que en enero esté a 10 puntos del Barcelona o 12 del Barcelona con muy mala cara. Hombre, pues eso sí, ya hemos visto que le pasó a Lopetegui en su momento y tal, pero yo creo que el Madrid pondrá las notas a final de temporada y si Xabi Alonso ha cumplido con lo básico, que entiendo que será ganar algún título, yo creo que lo mantendrán, pero no creo que lo echen durante la temporada, no me parecería. Y ya la última para terminar, también un poco relacionado con esto, ¿no? En caso de que las cosas se pusieran feas, cuando esto ocurre, normalmente en el Real Madrid siempre se habla de, bueno, tiene que llegar un entrenador, ¿no? Un perfil mano dura, ¿no? Sí. Y que en el Real Madrid cuajan más entrenadores que de ese perfil, que no tanto o genios tácticos o técnicos intervencionistas como puede llegar a ser Xabi Alonso. Lo cierto es que si miramos al pasado, esto realmente no ha sido así, porque sí que es cierto que a lo mejor con Mourinho se pecaba o se podía decir que fuera así, pero realmente el portugués sí era mano dura, pero también desplegó un gran abanico, ¿no? Táctico, implementó ese tribote con Pepe, el Real Madrid llegó a desplegar un fútbol de contragolpe, vamos, de lo mejor que yo he visto en mi vida. De Ancelotti también se decía que era solo un gestor y creo que tampoco para nada ha sido así, porque ya lo vimos el primer año que estuvo Bellingham, le consiguió un encaje que hizo que el Real Madrid llegara a ganar la Champions. Y luego sí que es cierto que a lo mejor perfiles como Zidane, que son más gestores... no sé dónde tú encajas a Xabi Alonso y si crees que su perfil de entrenador
es el idóneo para el Real Madrid. A ver, sí es verdad que al Madrid siempre le ha pegado entrenadores más del corte de Zidane y Ancelotti que los consideran como gestores, pero claro, considerar gestor o entrenador no significa que no sepa de lo táctico. Además, hace poco tuvo esa entrevista Tomás maravillosa con Carlo Ancelotti en donde él mismo se reivindicaba de esa manera, ¿no? Yo no solo era un gestor, yo también había táctica. Es que es imposible que un entrenador de las dimensiones de Ancelotti no sea bueno en lo táctico. Es imposible porque ha ganado en las 5 grandes ligas. Quiero decir, no es un cualquiera. Es así. Es verdad que al Madrid le pegan más ese tipo de entrenadores, pero es que no creo que creo que ha sido una casualidad, ¿no? Lo de Zidane y lo de Ancelotti, en donde la gente le considera gestor, porque creo que han sido buenos entrenadores también en lo táctico. Has puesto el caso de Mourinho, que quizás también era un entrenador muy intervencionista. Yo voy a decir la palabra intervencionista porque creo que Zidane y Ancelotti quizás sabían domar mejor a los jugadores a la hora de tomar una decisión drástica, ¿no? Yo creo que Xavi es más de la cuerda de Mourinho en este aspecto, y es un entrenador que si tiene que tomar una decisión drástica que la va a tomar, no tiene ningún tipo de problema. Ahí lo ha demostrado con Vinicius Junior. Entonces, ¿qué le viene mejor al Madrid? Pues si te digo la verdad, le va a venir bien ganar. Yo siempre digo que la victoria es es el consuelo de todos. Y ahora en la derrota seguramente oirás y escucharás. No es que el Real Madrid no necesita un entrenador del corte de Xabi Alonso porque es más táctico y no es gestor y no sé cuántos. Y si gana te dirá todo lo contrario. Ya era ahora, el Madrid necesitaba, ¿no?, este entrenador. Eso es una tontería. Al final, si el entrenador gana, el equipo está contento. Yo he visto de todo el tipo de entrenadores en el Real Madrid. Yo he visto a Capello, que era un entrenador también muy cerrado, que no tenía tampoco tanto tacto con la plantilla. Luego tenía al propio Zidane, ¿no?, que se le acusaba mucho de tener flor, pero ganó 3 Champions consecutivas, cosa que no ha hecho ningún entrenador en el mundo. Entonces, por eso digo que la razón no te la va a dar la gestión o el intervencionismo, sino te lo va a dar la victoria. Y si ganas, el corte o no corte te va a dar igual. Evidentemente, Xavi es un entrenador de la casa, porque es un entrenador que ha estado en el Madrid, que ha estado en un buen vestuario del Real Madrid y que bueno, que hay que darle la tranquilidad y la pausa para poder hacer lo suyo, ¿no? Y ya está. Ya a final de temporada se pasarán las notas. Y si esto es así. Aparte, siempre digo lo mismo, Álvaro. Llegar al Real Madrid, o sea, llegar a ser entrenador del Real Madrid no llegas por casualidad. Evidentemente hay algo, tiene que haber algo que te lleve a ese club, ¿no? No es fácil ser entrenador del Real Madrid y si te eligen será por algo. Y evidentemente el Madrid ha hecho una apuesta muy fuerte con Xabi Alonso y creo que la va a continuar. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que esto también es un poco más debate de Twitter, ¿no? De Twitter fútbol. Porque al final yo creo que lo que realmente debe recoger un entrenador del Real Madrid, ya sea más gestor, ya sea más atacando la pizarra, es que se haga respetar o que tenga, digamos, ese aura, ¿no? Como por ejemplo tuvieron Zidane, Ancelotti. Yo creo que el propio Xavi lo tiene y que, por ejemplo, entrenadores como Lopetegui o Rafa Benítez no tuvieron y que en su momento pues le costaron el cargo. Sí, puede ser. Yo creo que Xavi se acerca más en eso de lo que me hablas tú a Zidane y a Ancelotti, ¿no? Yo diría aura respeto, ¿no? Yo siempre me acordaré el primer día que entró Zidane al vestuario, la manera en la que le saludaban los jugadores. Al final había... Pues eso, le estaban encandilados los jugadores. Y entrenar Zidane, que yo creo que cualquiera de ellos, pues evidentemente, si les das a elegir su top 3 de jugadores favoritos de la historia, muy posiblemente en casi todos estaría Zidane. Entonces, eso también marca. Yo creo que Xavi tiene un poco de eso, ¿no? Y ahora tiene que intentar ganarse a la plantilla. Al final, esto también es labor del entrenador, ¿eh? Todo lo que está sucediendo es labor del entrenador de conseguir conectar con la plantilla y conseguir sacar lo mejor de ellos. Y yo estoy seguro de que lo va a sacar porque aparte tiene muy buenos jugadores y estos jugadores ya han ganado mucho y saben el esfuerzo que tienen que hacer para poder conseguirlo y lo acabarán consiguiendo seguro. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en minuto 116. Esperemos que las cosas te vayan tan bien como al propio Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Pero dices en AS, ¿no? En general, ¿no? En general. Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo.